Hola, eh, vamos a empezar con el seminario número 8 que habla acerca de la señalización entre células en organismos multicelulares como los nuestros y cómo el proceso de señalización está involucrado con la diferenciación celular. Entonces, vamos a empezar con la idea de que eh, inicialmente tenemos una molécula que va a ser una señal. Esa señal va a ser reconocida por un receptor en todos los casos, este receptor va a ser una proteína, y eso va a permitir la inducción o la generalización de una cascada de señalización intracelular, que es lo que va a permitir, en todo caso, generar una respuesta, ya sea una respuesta metabólica, ya sea una respuesta en la regulación de la expresión o el cambio en la estructura o remodelación de la célula. Entonces, podemos entender que hablamos de distintos elementos en esta señal y que pueden cumplir o ser generadas por moléculas, distintos tipos de moléculas que van a cumplir una función distinta, dependiendo de las características de esta interacción de molécula y su receptor, ligando y receptor. Podemos hablar de distintos tipos de señalizaciones. Vamos a ver los tipos de receptores, las vías que se activan en cada tipo para poder entenderlas y relacionarlas con cada sistema de señalización y después cuál sería la respuesta o entender los tipos de respuesta. Eh, entonces, cuando hablamos de una señalización entre dos tipos de células, o dos células en este caso, perdón, que una de las células posee anclado en su membrana una señal y la otra célula posee en su membrana anclado el receptor. Entonces, la señalización se produce en dos células que están contiguas. Hablamos de una señalización juxtacrina, que se produce de célula a célula y necesita del contacto de las proteínas de una célula con las proteínas de la otra célula. Entonces, vimos esta comunicación substácrina. En este caso, si esta es la membrana plasmática y estas son las integrinas de la membrana plasmática, esta célula, en este caso, no se está comunicando con otras células, se está comunicando con las fibras o proteínas de la matriz extracelular. Entonces, esta sería una comunicación célula a matriz. ¿Ok? Y de nuevo, esta comunicación es de contacto directo, por eso la seguimos llamando substácrina, pero en este caso es de célula a matriz. Cuando tenemos una señal que es producida por una célula que va a ser recibida por las células que se encuentran en el entorno y a su vez esa misma célula posee el receptor capaz de recibir esta señal, estamos en la presencia de una señalización autócrina. Esta es entre mismas células o hacia una célula misma. Sin embargo, cuando esta señal se produce entre una célula y es recibida por células vecinas de distinto tipo, que están próximas, o sea, la molécula se libera, pero la señalización es próxima, no hay contacto directo célula a célula, sino más bien es una molécula que se libera al medio, estamos en una condición de señalización parácrina. Todas este tipo de señalizaciones se producen en células o que están en contacto unas con otras, o célula matriz, subtácrina, o que están en una cercanía significativa, ya sea autócrina o parácrina. Cuando la señalización se produce a través de liberar una señal que va a distribuirse a distintas regiones por un torrente, ya sea sanguíneo, linfático, por un sistema de vehiculización que llegue luego a una célula receptora o con un receptor para la señal que está a grandes distancias de esta molécula o de esta célula que se ha originado, empezamos a hablar de una señalización endocrina. Por último, vamos a ver un sistema de señalización que puede establecerse entre una célula y su célula target, que es a través de la liberación de un neurotransmisor a partir de una célula específica que es la neurona. Entonces, esta se llama la neurotransmisión. Esta célula o este cuerpo celular específicamente puede estar ubicado muy lejos de esta célula muscular. Por ejemplo, puede haber una célula en la médula que conecta con un músculo
¿ok? En la periferia. Esta distancia es muy grande, sin embargo, la continuidad celular hace que la liberación del neurotransmisor se produzca de una manera muy cercana a partir de la secreción de vesículas en un espacio sináptico donde existen los receptores específicos para esta señal. Entonces, vamos a ver que esta señal es a distancia y la otra es considerada local por la liberación del neurotransmisor. Eh, Podemos hablar desde el punto de vista de la señal. Antes vimos el tipo de células que interactúan. Ahora, si podemos, desde el punto de vista de la señal, podemos separarlas en señales no solubles. En este caso, las yuxtácrinas serían señales no solubles, que no son secretadas a un medio y difunden, o señales solubles que podrían ser ya sea en la condición de autócrina, en la de parácrina o en la señal endócrina. Esto necesitamos que la molécula entre en solución, ya sea en la matriz, ya sea en un ambiente, en células cercanas, o ya sea en un torrente sanguíneo, ¿okay? Y sea distribuida a grandes distancias. Cuando hablamos de las señales, podemos distribuir esas señales en señales hidrofílicas o hidrofóbicas. Las hidrofílicas generalmente son grandes y tienen una carga, entonces les impide pasar a través de la membrana, ¿ok? Por no tener afinidad por los lípidos, y entonces la forma de recibir esa señal o de reconocer esa señal va a ser a través de un receptor. Generalmente estos receptores se encuentran en la membrana plasmática. En este caso, esta molécula hidrofílica podría ser una proteína con carga, dada su composición proteica, con estructura terciaria, no puede pasar a través de la membrana, es reconocida por un epítope en un receptor que reconoce especialmente algún fragmento de esta proteína. Podemos separarlas desde el otro lado en las señales hidrofóbicas, que generalmente son pequeñas, que no tienen carga y generalmente son de origen lipídico, como podemos hablar de las hormonas esteroides, que son producidas a partir del colesterol y entonces tienen un origen lipídico. Estas señales pueden atravesar la membrana plasmática y generalmente su receptor se encuentra o en el citoplasma o en el núcleo y existe tanto para este sistema como para este sistema un mecanismo de señalización posterior que lo vamos a ir estudiando. Hablamos de los sistemas de señalización, hablamos de caracterizar la señalización a partir de las moléculas señal, podemos caracterizarla a partir de los receptores, ¿ok? Y entonces empezamos a hablar de distintos tipos de receptores. Si nos concentramos en las señales solubles hidrofílicas, tenemos receptores que van a estar localizados siempre en la membrana plasmática. Y podemos distribuir estos receptores de tres tipos. Un receptor de canal iónico, que sería regulado por ligando. La señal en este caso es el ligando, que se une a una estructura de canal sí, de pasaje de canal en la membrana plasmática. Generalmente son estructuras complejas de subunidades que forman un poro o un canal a través de la membrana. Y cuando la señal se interacciona con el receptor, en este caso con el canal, este canal pasa de un estado cerrado a un estado abierto, permitiendo el pasaje de iones. Por eso se llaman canales iónicos, que controlan de manera directa el flujo de iones a través de la membrana plasmática. Vamos a tener distintos ejemplos de estos canales, canales que dependen del ligando y del voltaje, pueden modular el voltaje de membrana. Podemos hablar de señales también hidrofílicas que van a estar actuando ahora sobre receptores en la membrana plasmática, que son receptores asociados a la proteína G. En este caso, son receptores de 7 pasajes transmembrana que cuando son activados por una señal, en este caso una proteína, se asocian de manera intracelular con la proteína G para dar activación a otra enzima, en este caso una adenylato ciclasa, que cuando interactúa con la proteína G activada, se modifica generalmente por fosforilación y esa fosforilación induce una señalización intracelular para modular la actividad dentro de la célula. Por último, vamos a entender que existen para proteínas
receptores, en este caso receptores asociados a actividad enzimática, que los vamos a conocer como del tipo tirosina quinasa. ¿Qué pasa? Estos receptores generalmente están en dímeros, tienen una región de reconocimiento y una región intracelular. Cuando se produce la dimerización por activación por ligando, por una proteína que es la señal, estos se acercan, se dimerizan, se juntan los receptores y al juntarse pueden tener actividad recíproca entre ellas de fosforilación, son quinasas, fosforilan uno al otro el receptor y esta fosforilación intercambiada de receptores es lo que hace la actividad o produce la actividad intracelular que va a actuar como una cascada posteriormente de señalización sobre otras proteínas que van a generar el efecto. Tenemos ejemplos ahora para cada uno de estos receptores que los vemos en detalle, en este caso canales iónicos que permiten el pasaje de un ion a partir de un neurotransmisor, podría ser la acetilcolina, que llega a este receptor, se pega al receptor, permite la apertura del receptor y el pasaje de iones a través de la membrana. Otro ejemplo que van a ver en los libros, canales iónicos que permiten el pasaje de sodio, de potasio, de cloro, se abren de manera regulada cuando un mensajero es capaz de interactuar con el canal y entonces permitir a favor de gradiente el pasaje de estos iones. Esto va a cambiar las propiedades eléctricas de la célula, muy presentes en las neuronas para modular su potencial de membrana, muy presentes en las células, en las neuronas para comunicarse una neurona con otra, en este mecanismo del neurotransmisor. Hablamos del receptor asociado a proteína G, en este caso, tanto los receptores asociados a proteína G como los de tirosina quinasa, hablamos que van a permitir una transducción intracelular una vez que el ligando o la molécula señal se asocie con el receptor, es una modificación de cascada, se llama de cascada porque permite diversificar y amplificar los sustratos que van a ser siendo activados y permitir la respuesta celular, ya sea de actividad celular, de regulación de la expresión, de remodelación de los mecanismos del citoesqueleto. Entonces, vamos a ver principalmente el ejemplo del receptor acoplado a proteína G. Vemos cómo existe la posibilidad de interactuar con una proteína G moduladora. Cuando se activa esta proteína G, se disocia del receptor y es capaz de ir a actuar sobre ahora la adenilato ciclasa, pueden ser activadoras o inhibitorias de la adenilato ciclasa, y esta proteína G lo que va a permitir es que la adenilato ciclasa cuando se active transforme el ATP en AMP cíclico, y el AMP cíclico ahora va a actuar como señal de cascada. Este AMP cíclico puede activar a otras quinasas, como por ejemplo la PKA en el citoplasma. Esa PKA va a tener distintos modos de ser regulada por fosforilación y activada por el AMP cíclico. Esto libera ciertos activadores que van a actuar como cascada de señalización nuclear y factores de transcripción, como vamos a ver acá de ejemplo el CREB o el CBP, que van a permitir el anclaje y el ensamblado de la maquinaria de transcripción basal para iniciar los mecanismos de transcripción de genes, en este caso específicos dependiendo de los factores que haya. Por otro lado, nuevamente una señal soluble, activa ahora los receptores de tirosina quinasa. Estos dimerizan entre ellos y se autofosforilan. Uno fosforila al otro. Al estar esta proximidad y permitirse la autofosforilación de uno y otro, esto llama a dominios de activación de autofosforilación que pueden ser reconocidos por proteínas con dominios SH2, y este reconocimiento de las proteínas con dominios SH2 va a permitir actuar sobre una cascada de señalización de quinasas que permiten la remodelación de las funciones de la célula. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que se produce específicamente en el músculo estriado esquelético, que posee receptor de tirosina quinasa, post ingesta en nuestro organismo, se produce un aumento en la en la incorporación de glucosa, eso es reconocido en nuestro organismo y responde por células pancreáticas específicas de los islotes del páncreas en la
en el aumento de la liberación de insulina. La insulina es liberada en el páncreas, entra en circulación, es distribuida a lo largo del organismo por un sistema de vía de señalización endócrina y permite la activación del receptor de tirosina quinasa en células target que se encuentran lejos de las células de producción de esta señal. Cuando se dimerizan, estos receptores permiten la autofosforilación. Esa autofosforilación genera una cascada de fosforilación de enzimas traductoras de la cascada y van a permitir llegar a una regulación de la síntesis de expresión de mensajeros, en este caso la transcripción, principalmente los transportadores de glucosa, para que estas células ahora presenten en membrana el receptor, perdón, el transportador de la glucosa y puedan incorporar o captar glucosa dentro de la célula para poder funcionar. Volvemos ahora sobre los otros tipos de señales, que serían las señales hidrofóbicas, y estas señales lo que van a permitir es, perdón, estas señales son principalmente producidas a partir de componentes lipídicos como el colesterol, que son modificados para generar glucocorticoides o las hormonas esteroides como la progesterona o los andrógenos, que lo que son moléculas de origen lipídico con estructuras básicas, simples y sin cargas definidas. Esto lo que hace es que sean, además de ser producidas por células que se encuentran específicamente en ciertos lugares y enviadas a través de largas distancias por sistemas de circulación como el torrente sanguíneo, lo que van a generar es que su acción se encuentra a células distantes con receptores específicos, una vía de señalización endócrina. Los receptores para este tipo de moléculas se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. Estas moléculas pequeñas, no cargadas, de origen lipídico, pueden atravesar los lípidos de la membrana y entran dentro del citoplasma. Son reconocidas por proteínas en el citoplasma que pueden ahora tener un cambio estructural y actuar como factores de transcripción. Uno de los requisitos para ser un factor de transcripción es unirse al ADN, y estos lo harán las secuencias regulatorias para inducir la expresión de genes específicos. Vemos en mayor detalle, con diferentes imágenes, cómo un glucocorticoide, en este caso, es capaz de unirse al receptor. Este receptor, cuando reconoce esta señal, se dimeriza y se disasocia de una chaperona que la viene protegiendo, liberando ahora o exponiendo una señal de localización nuclear. Ya sabemos, porque vimos el seminario de señales, que la exposición de esta señal de señalización nuclear le va a permitir interactuar con las RAN GTP para entrar a través del polo nuclear en el núcleo. Una vez que entran, se disocia perdón, RAN GDP, una vez que entra, se disocia el GDP y libera el receptor. Este receptor actúa como factor de transcripción. Para actuar como factor de transcripción tiene un dominio de unión al ADN, puede pegarse a secuencias regulatorias y actuar con un coactivador para llamar a los mecanismos de transcripción y inducir la transcripción de genes específicos. Entonces, vemos de nuevo otro ejemplo de la hormona, otro ejemplo del receptor, que en este caso vemos cómo este receptor actúa por dimerización entrando al núcleo y pegándose por sus dominios de unión al ADN a secuencias regulatorias. En este caso, esta proteína receptora tiene una función de unión al ADN y actúa, una vez que está activada dentro del núcleo, regulación local, como un factor de transcripción. ¿Okay? Y se permite también no solo inducir la expresión de genes, sino remodelar la estructura de cromatina para generar o permitir la expresión de transcriptos. Bueno, vamos a hablar de los tipos de señalización subtácrina. Vamos a ver que existían señalizaciones subtácrina de tipo célula matriz y también de célula a célula. En este ejemplo tenemos el ejemplo de las integrinas. Estas integrinas, estando como proteínas estructurales de membrana, pueden interactuar con proteínas dentro
citoplasma y a su vez interactuar con proteínas en el extracelular de fibras específicas de la matriz extracelular. Esto lo que permite es un anclaje de la célula sobre una matriz, en este caso una matriz extracelular, permitiendo uniones que van a ser uniones ¿cómo se dice?, de anclaje y empezar a modificar la fosforilación de estas proteínas adaptadoras dentro del citoplasma que permiten llamar a distintos reguladores y actuar no solo como anclaje, sino también como vías de señalización. Entonces, lo que vamos a ver es que las integrinas son capaces no solo de modular la interacción de la membrana plasmática con la matriz, sino también señalizar a partir de esta unión dentro de la célula. Otra de los mecanismos de señalización substáctica está mediado por otro tipo de receptores, en este caso los receptores de efrinas y de EPH y efrinas. Estos son muy importantes porque permiten una señalización dual dependiendo del tipo de unión. En este caso, la señal es producida por una proteína, perdón, que que está unida de manera directa a la membrana de la célula 1, interactúa con el receptor que tiene un pasaje transmembrana de la célula 2, y esta señal y este mecanismo de señalización permite que la señal induzca en este receptor una modificación que va a permitir no solo reconocerla la señal, sino generar en la respuesta de la célula como una respuesta de adhesión, de repulsión, de proliferación, de migración y de guiado principalmente de crecimiento axonal. El anclaje que veíamos de esta molécula, en este caso en la célula 1, puede ser un anclaje GPI, como los que vimos que se producen en retículo inicialmente como vías de señalización para proteínas que son expuestas en el extracelular de la membrana plasmática. Puede poseer un pasaje transmembrana y en este caso el receptor actúa como un receptor tirosina quinasa porque posee dentro de la célula 2 en el espacio citoplasmático una actividad quinasa que permite fosforilar y activar vías de señalización intracelular. Podemos caracterizar las señales desde un punto de vista funcional o topológico. Funcional hablamos si regulan alguna función de la célula, como puede ser el citoesqueleto, la vía metabólica, la expresión de genes, la permeabilidad. Desde el punto de vista topológico, pueden ser asociados a cómo se encuentra la estructura que recibe esa señal. Si estamos hablando de una balsa lipídica, que hemos visto que las balsas lipídicas son estructuras en la membrana que concentran diferentes tipos de fosfolípidos, diferentes tipos de proteínas en una densidad definida para maximizar el fenómeno de señalización, ¿ok? O estamos hablando de señalizaciones globales donde no existe una centralización en una región de la membrana para poder producir esta señal. Tenemos acá el ejemplo de la balsa lipídica. Sabíamos que esta balsa lipídica son microdominios de la membrana, poseen, como les mencionaba, una distinta concentración de glucolípidos, efingomielina y colesterol, lo que cambia la fluidez. Digamos, y este cambio en la fluidez lo que permite es la concentración de los receptores dentro de esta unidad de membrana para poder maximizar los fenómenos de señalización. Además, estas balsas lipídicas se caracterizan por no disolverse fácilmente en detergentes no iónicos y entonces pueden ser utilizados estos detergentes para purificar de manera controlada las balsas lipídicas. Y un ejemplo de internalización mediada por balsa lipídica son las caviolas, que pueden permitir la invaginación de la membrana en estas regiones enriquecidas para señalización, permitiendo ahora la incorporación de moléculas de señalización de manera aumentada a partir de la invaginación de las balsas lipídicas en estas estructuras de caviola. Las balsas lipídicas además permiten separar o diferenciar el sistema de señalización. Dada la densidad de lípidos y proteínas, nosotros podemos regular la señalización
haciendo que las proteínas señalizadoras no estén en la balsa y permitiendo su entrada a la balsa una vez que necesitamos la señalización, o la interacción de dos moléculas que se produzcan con distinta afinidad, dado que si están o no señalizadas dentro de la balsa lipídica. Y entonces, la consecuencia de tener una región de fosfolípidos determinada y la segregación independiente de moléculas señalizadoras dentro o fuera de la balsa va a permitir una mayor regulación. Entonces, una interacción más precisa entre los componentes es una regulación más compleja y controlada del mecanismo de señalización, y si estuvieran presentes y condensadas, permiten regular la velocidad de interacción de estas moléculas y nuevamente es una elevación en el mecanismo de regulación. Si bien nosotros, de modo didáctico, describimos las vías de señalización de manera separada, estas generalmente están concatenadas y diversificadas en diferentes mecanismos, lo cual complejiza y permite una regulación mayor y genera una interconexión bastante importante entre los nodos de información que se integran dentro de la célula. Entonces, una misma señal, dependiendo de su concentración de receptores, de cascadas de señalización, puede favorecerse por una vía o por la otra, dependiendo de cómo la célula se encuentra preparada para esta señal. Acá tenemos un ejemplo complejo de cómo distintas señales pueden interactuar por vías similares o diferenciadas, vías más presentes o menos presentes, y cada una actuar sobre diferentes receptores, y entonces modular de manera congruente y coordinada diferentes moduladores. La mayoría terminan o involucran la modulación de factores de transcripción porque van a terminar generando un cambio en la expresión de genes. Sabemos que también modulan muchos componentes del citoplasma, sabemos que podemos modular la mitocondria si fuéramos a inducir mecanismos de muerte a través de las caspasas, sabemos que podemos modular las vías de señalización que van a terminar en factores de transcripción que modulan la expresión de genes, sabemos que podemos remodelar el citoesqueleto de actina y miosina sin entrar de manera directa en la regulación de la expresión de genes, entonces podemos cambiar la forma, además de cambiar la expresión. Entonces, estas vías interconectadas permiten una regulación y una complejidad del sistema bastante importante. Vamos ahora a repasar un poco con un ejemplo, un mecanismo donde una misma célula o dos tipos de células generan distintas vías de señalización que permiten modular el proceso de maduración, activación y la apoptosis de la célula, dependiendo de una misma señal que pueda estar involucrada en este mecanismo. Por ejemplo, vamos a hablar de dos señales. Vamos a hablar de los estrógenos y la hormona liberadora de la PTH, que es un ligando soluble, en este caso hidrofílico, que es una proteína. Este es un estrógeno de origen lipídico. Ambos tienen acciones sobre el sistema de células específicas que son encargadas en la médula ósea de generar la producción de fibra o matriz ósea, o la resorción de fibra o matriz ósea. Entonces, existe un mecanismo de receptores y de señalización a partir de estas moléculas, ya sea la PTH actuando como una proteína que posee un receptor que va a estar en membrana, o ya sea a partir de los estrógenos que actúan de manera de señalización como de origen lipídico, como un ligando hidrofóbico que posee un receptor dentro de la membrana. Eh, me faltan, me faltan las diapositivas medio ordenadas. Sin embargo, lo que podemos ver es que cuando esta célula se activa, es capaz de producir una molécula, en este caso el OPG, que es capaz de interactuar con un receptor que se encuentra en la membrana plasmática, entonces inducir una vía autócrina de señalización. A su vez, esta señalización de la célula que es capaz de modular la cantidad de resorción de fibra
posee una señalización de parácrina, de interacción de esta em, molécula, perdón, receptor que se encuentra en en su membrana. Entonces la interacción del receptor de esta membrana con este receptor va a permitir la señalización entre estas dos células. Vamos a ir de nuevo con esta diapositiva porque me armé un matete. Eh, Tanto la hormona paratiroidea como los estrógenos son capaces de regular la producción de matriz ósea o la resorción de matriz ósea, porque es un sistema dinámico que depende de la producción de matriz y de la resorción a partir de estas células que son encargadas de controlar la, eh, la firmeza de la matriz ósea. ¿Ok? Entonces, la hormona paratiroidea es capaz de actuar sobre un receptor de membrana, esta es una proteína, y activa esta célula para que produzca al receptor de RANK, ligando, es una proteína transmembrana que se encuentra expresada en la membrana de esta célula, y los estrógenos, por otro lado, son capaces de favorecer la producción de matriz, entran a través de la membrana plasmática en esta célula, permiten o inducen la producción, la síntesis, la transcripción de OPG, del mensajero para OPG. OPG es secretado y actúa de manera autócrina porque OPG es capaz de bloquear la acción de RANK ligando. La célula capaz de generar o modular la matriz extracelular ósea por resorción es esta célula por excelencia, que es una célula capaz de secretar un montón de contenidos de lisosomas y acídicos para degradar la matriz ósea, es activada por la expresión e interacción de forma parácrina de RANK ligando sobre el receptor de RANK. ¿Ok? Entonces, si se produce hormona paratiroidea, se estimula este receptor membrana y se produce RANK ligando que va a actuar de forma parácrina para estimular la resorción ósea. Si se produce liberación de estrógenos, se produce una señalización a nivel intracelular por receptores de citoplasmáticos que actúan como reguladores de la expresión, se libera OPG que actúa de forma autócrina para bloquear a RANK ligando y frenar la activación de estas células. Por lo tanto, se produce una liberación de matriz y se favorece la producción de matriz ósea. Espero que haya quedado claro, me armé un matete al principio, fíjense de mirarlo en el libro y fíjense de venir a las clases de los martes donde podemos evacuar dudas acerca de este mecanismo. Señalización, podemos hablar de señalización en los sistemas ¿cómo se dice?, de inducción de célula a través del ciclo celular y la modulación de esta señalización en desregulación como el cáncer. La transición de una célula normal a una célula maligna implica un mecanismo de activación de vías de señalización intracelular que empiezan a desregularse, no funcionan de la manera que deberían funcionar de manera correcta. Un aspecto central es que pierden la capacidad para detectar las señales y responder de manera adecuada o controlada a las mismas. Hablamos y hemos mencionado diferentes moléculas, ya sea receptoras, ya sea de señalización intracelular o de moléculas que pueden ir al núcleo, que actúan como, en este caso, cuando van al núcleo como factor de transcripción, que van a favorecer la progresión del ciclo celular. Sabemos que las proteínas que se involucran en la regulación del ciclo celular, ya sea de manera positiva, las vamos a llamar, o sea, que aumentan la inducción del ciclo celular, la vamos a llamar protoncogenes. Y sabemos que cuando hay alteraciones de desregulación, de señalización de estos protoncogenes,
estamos entrando en mecanismos donde estos protocogenes se modulan, se desregulan de manera no controlada y se transforman ahora en oncogenes que inducen la proliferación desmedida y están presentes en ejemplos de crecimiento tumoral anormal o inducción de cáncer. Uno de estos ejemplos podría ser o podría involucrar una señal proteica soluble hidrofílica que activa un receptor quinasa. Esto puede ser una señal como factor de crecimiento y este es un receptor tirosina quinasa. Esta señal dimeriza al receptor. Sabemos que los receptores de tirosina quinasa se autofosforilan y activan cascadas específicas, pueden ser de las RAS y MAP quinasas o fosforinositol 3-fosfato y AKT. Ellos van a actuar sobre diferentes quinasas o fosfatasas en mecanismos de amplificación de cascada posteriores que van a terminar modulando los factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a permitir ahora la transcripción de genes específicos. Uno de estos factores de crecimiento actuando sobre proteínas tirosina quinasa, lo que va a permitir es regular la expresión, en este caso de la ciclina D, y entonces si aumento la expresión de ciclina D, favorezco la inducción o la activación de las quinasas dependientes de ciclinas, y esto me lleva a progresar en el ciclo celular. Si hubiera una activación desmedida, ya sea por la presencia de ligando, mucho ligando, o una activación desmedida por no la presencia de ligando, sino porque estos receptores tirosina quinasa se autoactivan sin presencia de ligando, esta generación o activación de la cascada de señalización aumenta, se transcribe ciclina y se pasa o se progresa al ciclo celular de manera descontrolada, sin señal que permita entonces entrar en ciclo celular. Sabíamos que la ciclina D es importante para progresar en el ciclo celular, principalmente en el punto de restricción, porque sabemos que esta ciclina es necesaria para fosforilar principalmente a retinoblastoma. Retinoblastoma generalmente se encuentra unido al factor E2F y entonces impide que este factor de iniciación que se pegue a la maquinaria para favorecer el reclutamiento de la transcripción basal, y entonces lo tiene secuestrado. Cuando es fosforilado se hace inactivo, cuando se inactiva se despega del factor E2F y E2F ahora puede empezar a producir mayor cantidad de ciclinas, ¿ok? Que van a permitir y mayor expresión de los genes necesarios para progresar en este punto de restricción. Señal, factor de crecimiento, un receptor, cascada de señalización que termina en el núcleo produciendo ciclina D y luego perpetuando esta autoactivación por medio de la producción de mayor cantidad de ciclinas, en este caso ciclina D. Factor de crecimiento, no confundan factor de crecimiento con factor de transcripción. Un factor de transcripción, la propiedad que tiene es la posibilidad de unirse al ADN y regular la expresión. Este factor de crecimiento lo que induce es la proliferación de las células. ¿Cómo lo hace? Porque es una proteína que es reconocida de manera extracelular, induce la activación de un receptor tirosina quinasa que va a permitir la generación o la inducción de estas cascadas de señalización, ya sea por la vía de RAS, MAP quinasas o por la vía de inositol 3-fosfato y la vía de AKT. Entonces, los procesos de proliferación y también de diferenciación están mediados por señales que vienen a la célula de diferente manera y permiten una expresión diferencial de los genes río abajo de estas señales. Durante el desarrollo, la célula pasa de una única célula, la célula huevo cigota, a un sistema multicelular. Entonces, primero se inducen sistemas de proliferación casi sin diferenciación de estas células madre que van a permitir amplificar el número de células, y a medida que estas células vayan segregando factores de transcripción, haciendo estas divisiones, como vimos, simétricas o asimétricas, van a empezar a permitir los procesos iniciales de diferenciación celular, en el que estas células van a empezar a ser unas diferentes a otras, adquiriendo identidades diferentes y funciones especializadas. ¿Cómo lo hacen?
por una regulación diferencial de la expresión de genes a partir de un mismo genoma. Entonces, esta diferenciación es progresiva en el tiempo y a medida que se aumenta el fenómeno de diferenciación, se aumenta el fenómeno de diferenciación, se disminuye la capacidad de proliferación. Y entonces, en sus estadios terminales de diferenciación, estas células pierden la capacidad proliferativa. Veíamos cómo a partir de esta célula podíamos tener mecanismos de... ¿dónde está mi puntero? Se me perdió el puntero. A ver, ahí estaría. Perfecto, ahí está volviendo el puntero. Tendríamos a partir de esta célula la expresión de factor de transcripción que por divisiones asimétricas pueden segregar la concentración de factores en un tipo celular y no en el otro, y empezar a generar factores de transcripción específicos de esto, a raíz de estos factores que van a ir haciendo una combinatoria específica de factores de transcripción que van a permitir generar a partir de un bajo número de factores un aumento en las posibilidades de combinatorias que estos factores permiten para que estas células se puedan ir diferenciando de manera progresiva. Entonces, habíamos hablado de un proceso de diferenciación y dentro de este proceso de diferenciación tenemos que existen mecanismos que hacen que la célula pueda tener una identidad dentro de estos procesos de diferenciación. Esta identidad celular hace que esta célula se encuentre determinada. Okay, si consideramos que sería un embrión, y puedo de este embrión sacar un tipo celular y transferirlo hacia otra región de este embrión, y este embrión mantiene su identidad, y esta célula que he modificado de esta región hacia esta, mantiene su identidad celular, hablamos de que esta célula se encuentra determinada. Si no mantiene su identidad celular, esta célula se encuentra, en este caso, todavía no diferenciada, terminalmente no determinada y en proceso de diferenciación. Perdón, vamos de nuevo. El proceso de diferenciación involucra en un estadio de esta diferenciación una determinación, un cambio en la propiedad de esta célula que ya no puede ser vuelto atrás. Esto se produce dependiendo del mecanismo. Si paso una célula, si transfiero una célula de una región a otra del embrión y esta célula se adapta al entorno, esta célula se ha diferenciado como las vecinas, entonces no estaba determinada. Si produzco esta pasaje ahora a un nuevo entorno y esta célula se mantiene como el entorno del que la he sacado, esta célula se encuentra determinada. Entonces, el mantenimiento del estado de diferenciación es significativo o tan significativo como la regulación de la expresión génica, y para que estas células se encuentren comprometidas a un fenotipo particular, necesitamos esta expresión génica diferencial que se mantenga en el tiempo. Entonces, dependen esto de las señales recibidas y traducidas, en el nuevo tipo celular que se encuentra especificado, y se incremente la expresión de un factor de transcripción específico que pueda unirse a un potenciador del gen y que lo codifique y lo independice de la señal que lo induce. Para eso necesitamos un mecanismo de remodelación de la cromatina, manteniendo la accesibilidad a la secuencia del gen, una señal recibida que permite que esta célula se independice de la expresión de la señal, y su receptor manteniendo la instrucción diferenciante, y un grupo celular especificado que secreta una señal que es recibida en un grupo B que le mantiene en estado diferenciado al grupo B. Dentro del estado diferenciado de una célula B a una de las funciones que secrete la señal específica. Entonces, los destinos celulares pueden ser especificados por células vecinas a través de señales que son emitidas al medio extracelular y son recibidas por células que pueden recibir, que son competentes para poder recibir esa señal. Puede ocurrir que un mismo organismo de células con competencia se tomen también vías de especificación distintas, y pasamos entonces a entender lo que sería un morfógeno, que es una señal que, dependiendo de la concentración
a la cual es secretada puede generar una especificación, una función determinada celular a través del gradiente de morfógeno. Si bien los destinos celulares pueden ser especificados por señales solubles, dependiendo de cómo son recibidas en las células vecinas, dada la concentración no solo de moléculas, sino también de receptores, esta molécula es capaz de cambiar el comportamiento celular dependiendo de la interacción señal-receptor. O sea, una misma señal, dependiendo de su concentración y la célula que está preparada para recibirla, puede generar en una célula próxima una especificación determinada, distinta a una célula que está lejos, que por concentración va a determinar una especificación distinta. Y ahora vamos a entender eso. Entonces, vamos de nuevo. Un morfógeno es esta sustancia que se secreta desde un grupo de células al medio. Se establece un gradiente de concentración y el gradiente es capaz de regular la expresión de manera diferencial en las células que reciben este gradiente. Y esta cantidad de concentración de molécula va a permitir un patrón de diferenciación distinto, ya sea si veo mucho concentración de molécula que si veo poca concentración de molécula. Entonces, dependiendo de la concentración de moléculas que esta célula recibe, por ejemplo, en una célula que ve mucha concentración de este morfógeno, activa de manera consistente el gen A y el B, produce mucha expresión de estos genes, si estos fueran factores de transcripción, va a regular de una manera la expresión génica. Si ven un menor grado de este morfógeno, activan de manera regulada los genes A y B, por ejemplo, el gen A está inactivo y el GB se mantiene activo, ¿ok? Y entonces ahora la posibilidad de factores de transcripción que van a actuar sobre genes específicos cambia, y si ven muy pocos morfógenos, estos genes se mantienen inactivos, y entonces los factores de transcripción que van a poder ser liberados son otros. Entendiendo esto, podemos entender que si combinamos la cantidad de receptores y la posibilidad de generar divisiones simétricas o asimétricas, empezamos en procesos de permitir no solo el mantenimiento de un tipo celular por la generación de una célula madre, sino el proceso de diferenciación a partir de estas células. Volvemos sobre el concepto de divisiones asimétricas, donde una célula se mantiene como célula madre y otra empieza el proceso de diferenciación, o divisiones simétricas donde se mantienen dos células madre. Esto lo hemos visto a partir de la estructura del citoesqueleto y el nicho, las señales extracelulares que permiten segregar dentro de la célula factores de transcripción de manera selectiva, y vamos a ver los distintos tipos de células madre que lo hemos mencionado, que podemos hablar de los totipotentes, la célula huevo, capaz de generar todas las células del organismo y además el entorno para que que provea los ejes, para que estos tipos celulares se estructuren y se organicen de manera adecuada para generar un embrión. Tenemos las células pluripotentes, que no pueden dar orígenes a las claves contextuales, pero sí a los distintos tipos celulares de un organismo, y las multipotentes, que se encuentran en regiones específicas del organismo y que solo son utilizadas por su capacidad para recuperar los tejidos, dan origen a distintos tipos celulares de un mismo tejido. Bueno, con eso llegamos a la final del seminario de hoy. Espero que les haya quedado claro. Si quieren revisar el tema de la activación de distintos tipos de señalización en el fenómeno de resorción ósea, lo podemos repasar en la clase presencial, martes de 1 a 3 y de 3 a 5, y también el fenómeno del morfógeno, que va a ser muy importante y lo van a rever también mucho más explicado en la parte de embriología, solo para que tengan un concepto de cómo un morfógeno puede activar de manera diferencial la expresión génica. Sin más, nos vemos en el próximo seminario. Saludos, chicos, y vengan a las clases de repaso.